Estamos desde Sucataví, Buenos Aires, con la hermana Esther Pazmiño. Hermana, la amamos mucho y la bendecimos. Amén. Gracias, Links. Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un honor para mí inmenso compartir con ustedes este Salmo 90. Un salmo maravilloso, un salmo muy, pero muy, como cada uno de los salmos que han sido compartidos hasta ahora y que han tocado nuestro corazón. Este salmo ha sido de mucha bendición para mí. Ha hablado mucho a mi corazón y espero que también lo sea para cada uno de ustedes. Salmo 90. Salmo 90, el libro cuarto de Moisés. Este salmo tiene como título La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Vamos a iniciar este estudio del Salmo 90 dando lectura a todo el salmo, así que tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, Los arrebatas como torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos del mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gracias, Maru. El Salmo 90 nos lleva a reflexionar sobre la brevedad de la vida y la muerte y nos recuerda que somos polvo tomados del barro. Tiene esta imagen para ilustrar que somos transitorios por esta vida, pues polvo somos y al polvo volveremos, seamos pequeños, medianos o grandes. Este salmo fue escrito por Moisés en el desierto, en una edad avanzada, con la sabiduría y la experiencia de los años. Moisés fue una de las figuras y autoridades espirituales más destacadas del Antiguo Testamento, usado para traer la ley de Dios al mundo. El tema central de este salmo es la gratitud, la alabanza, como lo más importante ante la fragilidad y temporalidad del ser humano. El salmo comienza con la cuarta sección de los salmos de Moisés, así como la Torá, la ley de Moisés, está dividida en 5 secciones que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También el libro de los Salmos está dividido en 5 secciones. Esta es la cuarta sección de los Salmos y comienza con el Salmo 90 al 106. Los Salmos del 90 al 100, según algunos comentaristas, le son atribuidos a Moisés. Como podemos ver, en cada uno de estos salmos hay un mismo lenguaje. Hablan de un Señor que es refugio, que es abrigo, que es bueno, que está revestido de poder, que es un rey y que también es un Dios que hace justicia, y habla también de alabanza. Con todo esto podemos darnos cuenta que Moisés es el fundador de todas las alabanzas de Israel, que él fue el que la recibió cara a cara y se la transmitió al pueblo. Contexto.
Moisés es quien más autoridad tiene para describir la fragilidad del ser humano, porque fue la persona que asistió a más funerales en la historia de la humanidad. Moisés vio a toda una generación derretirse en el desierto, aproximadamente unos 3 millones de hebreos y también muchos extranjeros. También Moisés es aquel pues que vio tanto, no solamente vio los israelitas derretirse en el desierto, sino tantas personas que salieron con ellos cuando salió Israel, que adquirió muchísima sabiduría respecto al verdadero propósito de la vida. Tanto David como Salomón y los demás salmistas fueron inspirados en los escritos de Moisés. Y de aquí es donde Salomón en Eclesiastés capítulo 7, verso 2 dice que más provechoso es ir a un funeral que en el día del nacimiento. ¿Por qué? Y eso de verdad, y eso tiene una gran verdad, ¿sí? Porque cuando vamos a un funeral, ¿sí? Ahí nos damos cuenta lo frágil que somos y qué es lo más importante. En cambio, cuando vamos a una fiesta, no reflexionamos mucho y que es más, durante la fiesta hasta creemos, pensamos que somos eternos. Entonces, este salmo de Moisés también nos va a enseñar cómo orar, ¿sí? Los primeros 11 versículos de este salmo no son peticiones, son una descripción de las características de Dios como lo podemos ver. Muchas veces creemos que orar es solo pedirle cosas a Dios. Y por este motivo, cuando ya no tenemos que orar, no oramos. ¿Por qué? Porque no tenemos motivos. Pero ese no es el modelo de oración ni de Moisés, ni de David, ni tampoco de los profetas. Las peticiones de ellos empiezan después de reconocer las grandezas y los atributos de Dios. Y luego hacen las peticiones. Este modelo de oración nos da el correcto balance y la correcta perspectiva para hablar con Dios. Y así lo va a hacer Moisés en este salmo. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es ayudar al joven a reconocer el gran contraste entre Dios y nosotros, a fin de traer sabiduría a su corazón. Como versículo a memorizar, vamos a dejar el verso 12 que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios es refugio eterno. Oración de Moisés, varón de Dios. Varón significa en el hebreo ish, que simplemente está relacionada con un hombre. Verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés comienza su oración dándole el título al que ha sido su refugio, al que ha sido su abrigo, al que ha sido su habitación, al que ha sido su protección de Señor de señores, de Rey de reyes, el título de Adonai, de Abba, de Papá. Moisés entendió que la ayuda del Señor para con su pueblo no comenzó en el éxodo de Egipto, sino desde los comienzos de su peregrinaje bajo el patriarcado de Abraham. Hasta sus días, Dios había sido y siguió siendo su refugio, su habitación y su protección. Reconoció que generación van, generaciones vienen, y que esa generación que salió de Egipto y que vio tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios, quedó sepultada en el desierto. También Moisés reconoció que Dios permanecía siendo refugio a Israel, de esa generación en generación, y esa es nuestra esperanza. Por cada generación siempre surgirá un remanente que continuará con las promesas dadas a Abraham. Y el Dios del universo seguirá siendo fiel y seguirá siendo refugio a aquel remanente, manteniendo fielmente el llamado para llevar a cabo sus propósitos. Verso 2. El origen eterno del Señor. Antes que naciesen los montes
y formaste la tierra, el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. La palabra antes en hebreo es la palabra olam, que significa lo que está más allá de lo que podemos ver. Antes que naciesen los montes. Los montes, desde nuestra perspectiva, no tienen mayor relevancia, pero en los tiempos bíblicos, los montes son muy significativos, ya que para los antiguos israelitas y también para las civilizaciones antiguas, tenían una concepción del mundo diferente a la nuestra. Nosotros tenemos una manera de ver el universo diferente por la influencia de la ciencia, pero los antiguos no. Ellos veían la creación, los cielos, la tierra totalmente diferente. Como por ejemplo, ellos pensaban que los cielos eran sólidos y que eran una especie de tela. Ellos veían la cima de los montes como si fueran a tocar esa tela. Por eso querían adorar en los lugares altos. Ellos, al ver las estrellas en esa época que no había electricidad y al verlas que se movían, pensaban que eran seres espirituales. Por eso, al subir a las montañas, implicaba traer de tener contacto con esas estrellas, que desde su perspectiva eran ángeles. Entonces, la idea de los antiguos era subir a las montañas para tener contacto con ellas. Pero aquí Moisés está diciendo, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Como también lo podemos ver, ¿sí?, en el Salmo 121, donde dice el salmista, verso 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, aquí el salmista dice, yo alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta viene, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dice, mi socorro viene del Señor, del que estaba antes, ¿sí?, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo aquí tanto el salmista como David? Sí, que todo lo que nosotros podemos ver es temporal, pero Dios es eterno. Dios es todopoderoso y es de los siglos sobre los siglos. Entonces, es muy importante que estudiemos los salmos. Y cuando estudiemos los salmos, tengamos la perspectiva de las perspectivas que tenían ellos cuando ellos pues miraban a los montes. Es tan importante que nosotros sepamos lo que significan, por ejemplo, los montes. Es muy importante. Y de esta manera, nuestro estudio va a ser más enriquecedor, mucho más, al tener el contexto de las cosas que ellos veían. Verso 3. El juicio de Dios eterno. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres. Moisés ha visto ciertamente el juicio de Dios y dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Moisés vio cómo los egipcios fueron golpeados en Egipto y cómo también quedaron sepultados en el Mar Rojo. También Moisés pudo ver cómo una generación de israelitas quedaron sepultados en el desierto por causa de su desobediencia. Y cuando dice aquí, convertíos, hijo de los hombres, aquí nos está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es momentáneo. Hoy nos arrepentimos de cierta situación, pero mañana volvemos a pecar, volvemos a fallar. Y esa no es la idea. La idea es volver al estado original. Era un llamado a regresar a su inicio, a hacer teshuva, un mandato para que el hombre retornara a su principio de origen, como lo vemos en Génesis capítulo 1, verso 17. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Las experiencias diarias delante de nuestros ojos ponen claro que todos los hombres, tanto pobres como ricos, sabios o no sabios, fuertes o débiles,
príncipes o aún los más poderosos reyes de la tierra, una vez que dejan de ser, no son más que polvo. David, al comprender la temporalidad del hombre, en el Salmo 8, verso 4 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Es decir, está diciendo, ¿qué es este montón de barro para que te acuerdes de él? ¿Qué es este montón de barro para que lo visites? Y también encontramos a otro gran hombre de Dios, Job, en el capítulo 7, verso 17, que dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas en él tu corazón? Aquí estos dos hombres de Dios llegan a reflexionar y le preguntan al Señor: ¿qué es el hombre? ¿Qué es este montón de tierra, este montón de polvo para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Qué es el hombre para que pongas en él tu corazón? Y el apóstol Pablo, otro varón de Dios, dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. La respuesta la encontramos en Salmo 108, verso 4, que dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Es decir, las misericordias del Señor son eternas. Emite un día su misericordia y al otro día otras misericordias vienen aún mayores y mejores que la del día de hoy, porque sus misericordias son renovadas todos los días. Humanamente, nunca vamos a poder entender las misericordias del Señor. Nunca vamos a entender la magnitud de la grandeza, de la compasión y de las misericordias de Dios, porque son más grandes que los cielos y su misericordia hasta los cielos, dice tu verdad. Pero la gente dice: bueno, como Dios es misericordioso, Él perdona mi pecado. Como Dios es misericordioso, yo puedo hacer lo que yo quiero, porque Dios es bueno y sus misericordias no tienen fin. En el Salmo 89, que daban el estudio nuestros hermanos José y Nat, y ellos hablaban del juicio de Dios. Está escrito que el hombre que pecar, ese hombre morirá. Pero Dios no quiere la muerte del hombre que muere. Lo que Dios quiere es que los hombres, como está escrito, procedan al arrepentimiento. Su misericordia está ahí. Su misericordia está todos los días, cada amanecer, cada despertar, el Señor nos regala, ¿sí? ¿Y para qué? Para que nosotros nos volvamos a nuestro punto de partida, para que nosotros nos volvamos a Él, ¿sí? Y de todo corazón, porque está escrito que Dios también es fuego consumidor. Está escrito que si nosotros no nos volvemos a Él de todo corazón, si nosotros no nos volvemos a Él como desde el principio, el alma que pecare, esa alma morirá. Porque Dios, dice su palabra, no tendrá jamás por inocente al culpable. Así como Dios es un Dios misericordioso, también es un Dios que hace justicia, que hace juicio. Dios nos muestra nuestra fragilidad con el fin de que dejemos de poner nuestra mirada a las cosas que perecen, a las cosas de este mundo, y que pongamos nuestra mirada en Él, que pongamos nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia. 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Al haber introducido la idea de que Dios es un ser eterno, viviendo fuera del tiempo, sin comienzo, sin final, Moisés, de manera poética, dice: para el Dios eterno, 1000 años parece ser como un día que pasó, como un día que fue, un día que pasó. También el apóstol Pedro, en el segundo de Pedro, capítulo 3, verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora bien, si 1000 años para Dios es como un día, y
un día como 1000 años, la pregunta es, ¿por qué no conocerle? ¿Por qué no volvernos a Él? ¿Por qué no entregarle nuestro corazón? Porque aunque vivamos 1000 años, como dice Moisés, sería como una de las vigilias de la noche. Las vigilias hacen referencia a un tiempo de sueño, es decir, dormimos 7 horas, 8, y ese tiempo para Dios puede ser 1000 años. Ese tiempo de sueño para el Señor puede ser un día. Entonces, lo que podemos entender es que, aunque nuestra vida durara 1000 años, para Dios vendría siendo como un momento de sueño. Verso 5. Los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Antes del diluvio, el hombre llegaba a vivir casi 1000 años. Pero aunque ellos vivieron tantos años, fueron arrebatados por el diluvio. Y después del diluvio se redujo los años del hombre, como dice aquí Moisés, 70 a 80 años. ¿Por qué se redujo la vida del hombre? Porque entre mayor tiempo tenían de vida, mayor capacidad de maldad desarrollaban. Verso 6. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Aquí Moisés utiliza varias ilustraciones poéticas para describir el tiempo. Dice que a la vista de Dios, 1000 años son como el día que pasó, como las vigilias de la noche, como un torrente de agua, como una noche de sueño, como una de las vigilias de la noche. ¿Sí? Aquí añade esta ilustración, que 1000 años es como la hierba que se seca. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. La perspectiva de Dios sobre el tiempo que pasa es muy diferente a nosotros, la nuestra, muy diferente. La hierba es vigorosa y durante la primavera, pero nos damos cuenta que no dura ni siquiera un verano. Igualmente somos nosotros. Nosotros somos los más frágiles que hay sobre la tierra. Como dice Isaías en el capítulo 40, verso 6. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores de un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. También Santiago en el capítulo 1, verso 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El juicio de Dios sobre los pecados abiertos y secretos. Verso 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Ahora vamos a entender por qué somos consumidos, ¿sí? ¿Por qué la vida se nos va tan rápido? Bueno, eso nos va a decir el libro de Número, capítulo 14, verso del 1 al 34. ¿Me podrías ayudar, Abby? Claro que sí, mamita. Ahí voy a leer. Números capítulo 14. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel.
Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Pero Moisés respondió: ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esa tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles? Los mató en el desierto. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que salió de Egipto. Entonces el Señor le dijo: los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que le corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del Mar Rojo. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años, y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Amén.
Gracias, Abby. Entonces, ¿por qué ellos fueron consumidos? Porque no obedecieron al Señor, porque ellos se rebelaron contra el mandamiento. Pero aún para nosotros hay esperanza. En Éxodo 19:5 dice, porque el Señor sigue hablando. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y cuando habla aquí, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, está hablando en presente. Si escuchamos su voz, si oímos su palabra, dice que nosotros seremos su especial tesoro. Verso 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Hemos estudiado 3 clases de pecados. El pecado maldades en hebreo es la palabra avón, que significa castigo, falta, iniquidad, maldad, malo, delito, pecado. Este es un tipo de pecado que se comete por conciencia. Sabemos que está mal lo que estamos haciendo, sin embargo, lo hacemos. Dios conoce nuestra naturaleza, nuestro corazón. Dios conoce que el hombre tiene la tendencia a la arrogancia, a la rebelión, al orgullo, y por eso desafía sus mandamientos. Y continúa el verso diciendo, nuestros yerros a la luz de tu rostro. La palabra yerros en hebreo es la palabra alán, que significa encerrar, encubrir, esconder, negar, ocultamente, oculto, oscurecer. Muchas veces tratamos de encubrir nuestros pecados, nuestras faltas, porque pensamos que nadie nos ve. Pero aquí en este salmo se nos dice que Dios lo sabe todo. Dice, pusiste nuestra delante de ti. Todos nuestros pecados están delante del Señor. Y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Es decir, todo está delante de aquellas cosas que tenemos escondidas, que pensamos que no nos van a, que la gente no lo va a saber porque nadie nos ha visto. Dice el Señor que están a la luz de su rostro, como también lo dijo nuestro amado Mesías en Lucas capítulo 8, verso 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. También en Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, la ira de Dios está sobre nosotros, ¿por qué? Porque pensamos que podemos pecar deliberadamente y que el pecado no va a tener consecuencias. Pero tarde o temprano vamos a cosechar lo que sembramos, como está escrito, que de todo lo que el hombre sembrara, eso va a recoger, eso va a cegar. Entonces, esta es la causa por la que envejecemos tan rápido. ¿Por qué? Por el pecado. Verso 9. La fragilidad del hombre y la eternidad de Dios. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Este es un versículo que más que todos los versículos debemos recordar. ¿Por qué? Porque este versículo nos va a hacer entender el porqué del envejecimiento y el cansancio prematuro. La causa es una vida sin propósito, una vida que no se vive con insatisfacción, pero una vida que se vive bajo el propósito de Dios, como dijo el apóstol Pablo,
produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, como lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es decir, cuando estamos bajo la voluntad del Señor, cuando estamos bajo sus propósitos, aunque envejezcamos, ¿sí? Exteriormente, pero dice que no obstante nos vamos renovando día a día cuando estamos bajo los propósitos de Dios. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Bueno, la palabra pensamiento en hebreo es un pequeño murmullo, ¿sí? Como un suspiro o pensamiento, o como un sonido de un trueno momentáneo. Entonces, si nuestra vida se está yendo como un suspiro, si nuestra vida se está yendo como un pequeño trueno, eso significa que no estamos haciendo la voluntad del Eterno, sino que estamos bajo nuestra voluntad. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué Moisés vivió 120 años? Si dice que la vida del hombre son de 70 a 80 años. Hay un comentario judío que dice que Moisés a los 80 años ya estaba prácticamente acabado, ¿sí? Estaba ya al final de su vida. En el libro de Éxodo dice que cuando Moisés salió de Egipto tenía 40 años y a los 80 años recibe el llamado de parte de Dios para ir a liberar a su pueblo Israel. Este comentario tiene mucho sentido si comprendemos que Moisés a los 80 años de manera sobrenatural recibe el llamado. Dios lo renueva para que tenga la capacidad de liderar al pueblo de Israel y para que cumpla sus planes. Y esto lo podemos ver ilustrado en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 29 y 31 al 31, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Esta es la respuesta de lo que pasó con Moisés. Él esperó en el Señor, anheló hacer su voluntad, entonces se renovaron sus fuerzas como las águilas, que les pasa exactamente lo mismo. Así se renovó Moisés. Y dice, y con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Bueno, cuando yo tenía 40 años, yo fui al médico. Y cuando llegué al médico, el doctor me pregunta, señora, ¿cuántos años tiene? Yo le di mi edad. Entonces me dijo él, señora, prepárese, porque de aquí en adelante comienzan los achaques. De verdad que esto me impactó muchísimo. Y bueno, y uno de esos días, leyendo el Salmo 71, me impactó mucho los versos 9 y 18 que dice: No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mis fuerzas se acabaren, no me desampares. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. Y también el Salmo 39, verso 4 dice: Hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy.
Verso 5, y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Desde aquel entonces, yo comencé a orar por mi vejez, porque entendí que no todo el tiempo iba a ser joven, y que si Dios en su misericordia me regalaría larguras de día, como dice aquí el salmista, iba a ser pues de molestia y trabajo. Y bueno, cuando estudiaba este salmo, esto me traía a la memoria y bueno, me hacía un poquito reír, porque maravillosamente, increíblemente, me llegó ese tiempo. Pero estudiando el salmo con nuestra amada doctora Sibel, ella pues dio el Salmo 71, y ella dijo en este estudio, hay que envejecer con dignidad, con gracia y con garbo. Y yo estoy muy, muy de acuerdo con ella. Así que a todas las matriarcas de este bello grupo y a los patriarcas, ¿sí?, a envejecer o a seguir envejeciendo con dignidad, con gracia y con garbo, hasta los últimos momentos de nuestra vida, con gozo, con alegría, guardando la palabra de Dios en nuestros corazones y hacer sentir con nuestro ejemplo a los jóvenes que la edad es buena y benévola y que no hay nada que temer. También recordar siempre, tener en nuestra mente las bendiciones de papá. Eso nos ayudará a seguir confiando en él y aprovechar el tiempo, seguir testificando de sus maravillas y haciéndole ver a otro los beneficios de seguirle. Verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Aquí Moisés está haciendo una pregunta. La pregunta que hace Moisés es, ¿quién es suficientemente sabio para arrepentirse y evitar el poder de la ira? ¿Quién? ¿Quién es sumamente sabio? Es todo aquel que decide guardar la palabra de Dios, los instrumentos, sus mandamientos en su corazón, como dice el salmista David en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este hombre, esta mujer es suficientemente sabio. ¿Por qué? Porque ha decidido guardar la ley del Señor, que es perfecta, en medio de su corazón. En medio de su corazón y hacer su voluntad. Una oración a la luz de quién es Dios y cómo lidia con el hombre. Verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta es una oración o un verso que todos debemos memorizar, que todos debemos aprender a la edad que tengamos. Cualquiera de las edades que tengamos, debemos decirle al Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés aquí está hablando de celebrar sus días, no sus cumpleaños, ¿sí? Moisés habla de celebrar los días y el concepto de celebrar cada día de nuestras vidas es tener la oportunidad de ver qué es lo que puedo hacer por los demás, descubrir el propósito de nuestra vida y saber qué legado le estoy dejando a mis hijos. Salmo 39:4 dice, hazme saber, Señor, mi fin y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Aquí Moisés y David nos están enseñando es que no hagamos tantos planes a largo plazo, que no seamos tan necios de pensar que
vamos a tener una vida o tenemos la vida comprada y que vamos a durar mucho tiempo, sino que pensemos que el día de hoy es el único día que tenemos. Y precisamente nuestro amado Mesías dijo, no te afanes del día de mañana, no te jactes del día de mañana. Esto significa, no te preocupes, ¿qué va a pasar el día de mañana? Él dijo, mira las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis más vosotros, hombres de poca fe? Es decir, lo que estaba diciendo aquí nuestro amado Mesías es, no te preocupes si vas a tener el día de mañana, sino preocúpate más bien por el día de hoy, porque no sabemos si habrá un mañana para nosotros. El día de hoy es lo único que tenemos. En otras palabras, vivamos el día como si fuera el último día. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Una pastora estuvo comentando que uno de los jóvenes de su iglesia le compartía continuamente la palabra a su primo, pero su primo no quería escuchar. Y un día antes de graduarse, él vuelve a compartirle la palabra, a lo que el joven le dice, primo, yo tengo solamente 18 años, tengo una vida por delante y no la voy ni la pienso perder escuchándote. Tal vez cuando tenga 40 años o 50, ahí hablamos. Dice que al día siguiente, que era su graduación, él se adelantó y ya comenzando pues la ceremonia y sus padres aún no llegaban, él salió a llamarlos a la cabina más cercana de su colegio. Y en eso entran unos ladrones, por robar, lo mataron al chico. Para este chico no hubo una vida por delante. Para este joven no hubo 40 años. Para este joven no hubo 50 años. Tú y yo no sabemos qué va a haber para nosotros el día de mañana. Lo que sí sabemos es que estamos viviendo este día. Y este día se nos enseña a vivir como si fuera el último día. Por eso es que Dios instituyó el mandamiento del Shabbat, el día de reposo. Cuando celebramos el Shabbat, cuando guardamos su palabra, es ahí cuando el hombre se llena de sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. Cada Shabbat es el principio para entender que nuestra vida no solo es física y material. Es por eso que en Shabbat está prohibido hablar de negocios, de hacer planes. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 58, verso 13 al 14. Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi santo día, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Entonces, ¿cómo debemos celebrar este día solemne? ¿Cómo debemos celebrar el Shabbat, el cual el Señor dice que es un día santo, es un día Kadosh? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Cómo debemos preparar nuestro corazón? Bueno, les voy a compartir un video para ver cómo debemos y aprender cómo debemos celebrar nuestro Shabbat. Porque el Señor nos ha proveído y vamos a seguir.
Por este día, Da mi corazón obediente a tu palabra. ¿Desea mi corazón? Cristo, Dentro de mí. dentro de En ti. el nombre. Amén. De reposo que nos ha dado, gracias Señor porque estábamos lejos de ti, Señor, teníamos descanso y tú trajiste a nosotros un reposo. Gracias por devolvernos los Shabbat, gracias por devolvernos los días de reposo, la luna nueva, Señor. Gracias porque tú eres el Señor, tú eres el Señor del día de reposo. Gracias. Te amamos y te bendecimos en el nombre y por los méritos de Sientes palabra dentro de mí. Mi oración se resume al cantarte santo. Señor, Padre Dios Todopoderoso, que has traído a nosotros el fruto de la vida, Señor, y has traído el pan de vida, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos. Gracias por ser un Padre bueno que provee, Señor. Gracias porque tú eres el centro, Señor, de este momento. Gracias. Sea en nuestra amada Jerusalén. Shabbat Shalom. Ahora vamos a compartir los alimentos que hemos preparado. Amor, el Señor ha escogido para que nos regocijemos en él también. Como dijo Salomón, pues también podamos disfrutar del trabajo que nos ha dado. Y esa es su bendición. Bueno, todos están bienvenidos y a disfrutar. A comer. Gracias, Señor. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima vez. Que el Señor los recontra bendiga. Shabbat Shalom. El Shabbat es para pensar y conversar de las cosas eternas, de hablar la palabra de Dios. El Shabbat es el regalo más hermoso, más bello que Dios nos ha dado. Y es para conectarnos con Él. Es para conocer nuestro verdadero propósito. Verso 11. Vuelve, oh Señor. ¿Hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. Aquí Moisés le está diciendo al Señor, vuélvete, oh Señor. Moisés considera cuidadosamente el juicio de Dios y ruega que vuelva a él, ruega por su presencia, para que se derrame nuevamente sobre él y su misericordia, es decir, el ser de Dios, su pacto de amor, que vuelva sobre él. Y dice, ¿hasta cuándo? Aquí Moisés le pide a Dios que ya no retarde más su presencia, porque su presencia trae bendición. La presencia de Dios trae bendición. Aquí donde David dijo, cuando tuvo que decidir, y él dijo, que caiga yo en las manos del Señor y no en las manos del hombre. ¿Por qué? Porque David sabía, al igual que Moisés, que la presencia de Dios trae compasión, que la presencia de Dios trae misericordia. Y luego le dice, aplácate para con tu siervo. Es decir, no nos castigues con dureza, no nos castigues con demasiada severidad. Verso 14.
De mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aquí la palabra mañana se utiliza de una manera poética, como un paralelismo a la juventud. Entonces, lo que está diciendo aquí Moisés es que en los tiempos de nuestra juventud nos sacie de su misericordia, nos llene de su misericordia para que le podamos conocer, para que podamos entender quién es Él. Es decir, que yo pueda conocerte y mi vida no pase en vano. Que yo pueda conocerte y mi vida pase solamente por pasar, como dice en Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Por eso le dice, lléname, sáciame de tus misericordias, ahora que soy joven, para que yo no pierda mi juventud, para que el día de mañana no lamente haberla vivido en vano. Y misericordia, dice en el término hebreo, la palabra es reamín, que significa vísceras. En un sentido figurado expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas. Es decir, Señor, lléname de ti, que yo esté tan lleno de ti, que yo te pueda conocer, que yo pueda estar, Señor, viviendo bajo tus propósitos, para que el día de mañana, cuando lleguen los días malos, no haya vivido mi vida en vano, sino que la haya vivido haciendo tu voluntad. Verso 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aquí Moisés le está pidiendo al Señor que conforme los días que él fue afligido o ellos fueron afligidos, así pues se multipliquen también los días de su alegría. Y que no solamente sea sobre él, sino que lo alcancen aún a sus hijos, como dice el verso 16. Aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Esta también debería ser nuestra oración. ¿Cuántos años estuvimos nosotros sufriendo y sin esperanza? ¿Cuántos años anduvimos caminando sin Dios, sin fe? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años lloramos sin esperanza? ¿Cuántos años pasamos procesos, pruebas, luchas, muchas veces por nuestras malas decisiones? ¿Cuántos años? Ahora que tenemos la bendición, que tenemos el gozo de conocer esta verdad, de podernos gozar con ella, de podernos sentir contentos, felices, porque especialmente este día que estamos viviendo aquí en Ecuador todavía es tarde, es un día de delicia, es un día de regocijo, que este regocijo que estamos viviendo ahora alcancen a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestras generaciones. Y con esto terminamos el último verso, 17. Dice, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma. Sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. La palabra luz en el hebreo es la palabra noam, que significa deleite, apropiado, esplendor, gracia, hermosura, luz, deleitoso. Entonces, aquí podemos leer así este versículo. Sea el deleite del Señor sobre nosotros, como también lo vemos en Salmo 27, verso 4, que dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Aquí la palabra hermosura es la misma palabra noam en el hebreo. Y aquí Moisés va a cerrar este salmo diciendo que el deleite del Señor es en hacer su voluntad. Vivir la vida conforme a las instrucciones del Señor es el mejor deleite que puede existir en el corazón de un hombre.
como dijo el rey David, el hombre conforme al corazón del Señor, en Salmos 1, verso 2, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La palabra confirma en el hebreo es la palabra kun, que se traduce de distintas maneras, como adornar, afirmar, alistar, amonestación, apercibir, armar, arreglar, asegurar, certeza, cierto, colocar, componer, confirmar, consolidar, convenir, designar, disponer, encaminar, enderezar, establecer, firme, formar, fundar, necesario, orden, perfecto. Lo que está diciendo Moisés aquí es que las obras de nuestras manos, todas las obras que hacemos en este mundo, en este cuerpo frágil y temporal, sean prosperadas, sean firmes, que no sean un desperdicio, que sean ordenadas, que sean estables y que sean perfectas. De manera que podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque de nada sirve edificar y haber gastado todo nuestro tiempo y que se lleve el viento todo lo que hacemos. Eso es lo que está pidiendo aquí Moisés. Señor, que no pasemos como un murmullo, que no pasemos como un pensamiento, que no pasemos como un sueño que se desvanece, que nuestro paso por este mundo sea prosperado y perdure para siempre. Concluimos. No somos eternos. Somos muy frágiles. En el menor tiempo podemos dejar este mundo. Entonces, vivamos sabiamente al amparo de su gracia y amor para encontrar en él refugio. Como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Jóvenes, esto te dice el Señor. Vivir conforme a la voluntad de Dios no es aburrido, tampoco agotador, tedioso. La vida entregada a Dios es la vida más placentera que puede existir. No existe mayor placer en este mundo que hacer la voluntad de Abba. La juventud se va tan rápido como el viento y llega la vejez. Salomón, el hombre más sabio, dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y para usted, mi hermana, nunca es tarde para empezar. Moisés a sus 80 años recibió el llamado para servir al Señor y con la posibilidad de renovar las fuerzas, la mente, para comenzar la aventura más extraordinaria de su vida. Lo mejor que tenemos en la Escritura para confirmar nuestras obras está en lo que aprendemos. Y ese es el Salmo 1. Que el Salmo 1 sea lo que anhelemos, sea lo que busquemos cada día para asegurarnos que todo lo que hagamos va a prosperar y sobre todo va a ser eterno. Yo les dejo aquí este Salmo como una oración, que lo grabemos, que lo guardemos en nuestros corazones y que lo repitamos todos los días de nuestra vida. Que este se convierta en nuestra oración ferviente de cada mañana. Así que le voy a pedir a mi esposo que le dé lectura aquí al Salmo 1. Del libro de los Salmos, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová
conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias, esposito mío. Entonces, hasta aquí llega este salmo. Espero que, al igual que lo fue para mí, también sean para ustedes de mucha bendición. Así que, como dijo aquí nuestro amado Moisés, que el deleite del Señor sea en nuestro corazón el hacer su voluntad. Amén. Amén.